Círculos de mujeres. Círculos de mujeres. Frente a la violencia machista. Sororidad feminista. El presente podcast es producido por Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y Católicas por el Derecho a Decidir Perú, con el apoyo de ONU Mujeres y UNFA. Hola, soy Silvia Tamayo y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Círculos de Mujeres frente a la violencia machista, sororidad feminista. Y antes de iniciar, también le damos la bienvenida a Roberto Condori. Ella es activista LGBTIQ+, disidente sexual y nuestra aliada en este viaje sonoro feminista. Hola Silvia, también saludar a ti que nos escuchas e invitarte a que sigas los episodios de Círculos de Mujeres que están en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y en el canal de YouTube de Católicas Bolivia y Católicas Perú. Soy Violeta Tamayo, militante de la agrupación de mujeres feministas socialista Pan y Rosas y consultora en Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Por qué el feminismo es la respuesta contra el patriarcado? El feminismo, si tuviéramos que resumir de qué se trata, sería una corriente, lucha política, herramienta y movimiento para la emancipación de las mujeres y la sociedad en su conjunto del sometimiento patriarcal. Sin embargo, no se puede hablar de el feminismo, sino de los feminismos. Desde los feminismos de izquierda, anarquistas, autonomistas, radical, el feminismo negro, o el feminismo que se reivindica, por ejemplo, desde Católicas por el Derecho a Decidir, desde la espiritualidad, hasta los feminismos liberales y ubicados más a la derecha en sus diferentes gamas. Creo que es importante no perder de vista de qué feminismo hablamos y que el feminismo es potencialmente una tumba para el sistema patriarcal, en tanto sí tenga una mirada integral de todos los sometimientos que padecen las mujeres, desde la condición de clase, que nos hace doblemente víctimas de la explotación por el solo hecho de ser mujeres, hasta las múltiples opresiones como el racismo o la heteronormatividad, porque estos se hacen doblemente opresivos para las mujeres al casarse con el patriarcado. Entonces, creo que el feminismo, que sí busca acabar de raíz con todos estos sistemas de sometimiento, porque hay aquellos otros que no buscan esto, sí son una herramienta auténtica de lucha antipatriarcal en la medida que sí se plantean un horizonte realmente emancipatorio. Círculos de mujeres frente a la violencia machista. Sororidad feminista. En este episodio hablaremos sobre el feminismo frente al patriarcado que genera violencia machista. Nosotras estamos muy seguras que la raíz de la violencia es estructural, responde a un sistema social patriarcal que se consolida en el diario vivir de las relaciones entre hombres y mujeres y también en las instituciones públicas. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Delia Colque Quilca. Ella es una mujer migrante de ascendencia indígena, que además es integrante de Ni Una Migrante Menos, ¿no? Una activista valerosa. Querida Delia, bienvenida. Hola querida Silvia, muchas gracias por todo. Más bien a ustedes agradecerles por la invitación. Gracias querida Delia. Y bueno, también está con nosotras Melissa Sánchez Esteban, responsable de incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir Perú. Melissa es además una activista por los derechos de las mujeres. Querida Melissa, bienvenida. Hola Silvia, Delia, ¿cómo están? Un saludo a todas, todos y todes quienes nos escuchan en estos momentos. Gracias a ambas y reiterarles nuestro aprecio por estar aquí con nosotras. Y para empezar, Delia, Melissa y a ti que nos estás escuchando, queremos invitarte a que escuchemos esta noticia. ¿Estarías de acuerdo que el apellido de la madre vaya primero? En Chile ya es un hecho. El pasado 9 de mayo de 2021 se promulgó una ley que permite cambiar el orden de los apellidos de las hijas y los hijos. El padre y la madre podrán acordar que el apellido de la madre anteceda al del padre al inscribir a su primer hijo o hija en el registro civil. De no existir tal acuerdo, se inscribirá primero el apellido paterno y luego el materno como tradicionalmente se hace. Además,
Esta legislación también permite que los y las mayores de 18 años puedan solicitar por una sola vez la rectificación administrativa para invertir el orden de sus apellidos, manifestó así la ministra de la Mujer del gobierno chileno, Mónica Salaquet. Esta legislación viene a hacerse cargo también de entregar reparación a aquellos hijos o hijas que por razones legítimas, muchas veces asociadas a situaciones de violencia, quieren llevar como primer apellido el de su madre, sin tener que pasar por un proceso judicial. Es decir, si crees que tu padre solo te dio el apellido y fue un irresponsable y violento, podrás solicitar el cambio, siempre y cuando seas chileno o chilena. Rayos. Se espera que esta ley entre en total vigencia en septiembre de este 2021. Y ahora nos preguntamos, ¿es una medida desde el Estado para despatriarcalizar? Y les planteamos la misma pregunta, Delia, Melissa. Esta ley, que es de Chile, ¿es una medida desde el Estado para despatriarcalizar? ¿Qué opinan? Mira, yo creo que sí viene desde el Estado, pero no precisamente, digamos, porque el Estado lo haya querido dar así por así nada más, sino que también ha sido una lucha, ¿no?, de las organizaciones de mujeres y feministas también allá en Chile. Hay que tomar en cuenta de que ya vienen muchos años exigiendo eso, ¿no? Y de alguna manera, si es que ahora se está pudiendo lograr de que ahora se pueda priorizar el apellido materno, me parece súper importante, ¿no? Es un pasito más que se está dando, pero que no ha sido gratis, que no ha sido que el Estado lo está dando así por así nada más, sino que ha sido todo un conjunto de cosas que se han ido generando a lo largo de la historia de las mujeres para que se pueda llegar a conseguir mínimamente esto, ¿no? De que no sea como lo es acá en Bolivia, donde lastimosamente todavía, ¿no?, todos y todas y todos los que nacemos tenemos que tener el apellido paterno, ¿no? Esta posibilidad se está abriendo recién, digamos, ahí en Chile, y creo que también se debería de alguna manera luchar para conseguirlo acá en Bolivia. Muchas gracias, Delia. Melissa, ¿qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo con Delia. Creo que es sumamente importante, ¿no? Es una conquista más a los derechos y las demandas que venimos exigiendo las mujeres, ¿no? Es importante también destacar, ¿no?, la lucha de los movimientos de mujeres y feministas de las compañeras chilenas, y que ahora sea posible que sean los propios hijos e hijas quienes decidan cuál va a ser el orden de esos apellidos que mejor les representen. Es un reconocimiento también a la identidad que se tiene. Coincido plenamente con ambas, ¿no? Esta visión de despatriarcalizar también implica la posibilidad de que los estados se den cuenta que estamos en un sistema patriarcal. Y para eso te pregunto, querida Melissa, para que las personas que nos están escuchando un poco puedan saber, ¿no?, a partir de estos conceptos que manejamos, ¿qué es el patriarcado? Creo que es una pregunta que es necesaria no solamente hacerla, sino reiterarla cada cierto tiempo, ¿no? Por patriarcado entendemos, ¿no?, este sistema que privilegia a unas personas sobre otras, en específico a los hombres, que considera que los hombres son más valiosos que las mujeres, y por eso están en un orden desigual, donde las mujeres estamos en una posición de oprimidas, los hombres en una posición de opresores, ¿no? Este es un orden político, de acuerdo con Rita Segato, ¿no?, que permite la generación de otros tipos de sistemas de opresión, ¿no?, que lo usan como base. Muchas gracias, Melissa. Creo que es fundamental justamente poder abordar desde estos conceptos y que en el cotidiano se hacen pues palpables, ¿no? Y es importante también hablar de algunas diferencias. Te pregunto a ti, Delia, ¿qué diferencia o relación hay entre machismo y patriarcado? En principio hay una relación muy estrecha entre las dos, entre patriarcado y machismo, pues el patriarcado es un sistema político, ¿no?, donde los hombres, los varones terminan dominando, ¿no?, sobre el cuerpo de las mujeres en todo sentido, ¿no? Y el machismo, de alguna manera, es toda esa expresión, ¿no?, que está muy ligado, obviamente, como te había dicho, al patriarcado, donde de alguna manera ahí es donde se muestra, ¿no?, esa desigualdad que existe entre el hombre y la mujer, donde los hombres son superiores, se muestran como superiores a las mujeres. Y esto se muestra de diferentes formas, ¿no?, a través de las diferentes violencias, ¿no?, que ejercen
se ejerce sobre las mujeres, ya sean físicas, psicológicas y demás, ¿no? Y el sistema en sí no hace prácticamente nada, digamos, para modificar esto, donde de alguna manera se sigue viendo, ¿no?, estas desigualdades entre los hombres y mujeres, y donde los que todavía están en una situación de vulnerabilidad, pues somos nosotras las mujeres. Creo que es fundamental abordar esto justamente desde ciertas relaciones que tienen estos conceptos, pero por sobre todo recordarles que, bueno, estos han sido elementos que los hemos ido abordando desde los círculos de mujeres. En el caso de Bolivia, pues se ha abordado esto porque era importante aportar, ¿no?, desde estas conceptualizaciones para entender lo que significan las violencias. Y en este sentido, querida Melissa, te hago esta consulta. ¿Por qué es necesario identificar al patriarcado como origen de todas las violencias? Creo que es necesario señalar que, pues, ¿no?, efectivamente, el patriarcado es el sistema de opresión y el machismo es la expresión de ese sistema de opresión, ¿no? Entonces, es necesario identificar el patriarcado justamente como ese sistema que permite la continuidad de estas ideas, ¿no?, de supremacía, de superioridad de los hombres sobre las mujeres. Es necesario identificar las causas para poder darle solución al problema, y el problema en este caso es que lamentablemente vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no?, que se ha construido justamente, ¿no?, por hombres y para los hombres, donde nacemos y crecemos bajo esta idea de que las mujeres somos inferiores a los hombres, ¿no? Y está tan normalizada que muchas veces es difícil darnos cuenta, ¿no? Cuando nos colocamos las gafas moradas del feminismo, es recién que empezamos a darnos cuenta de situaciones que hemos normalizado tanto que no nos habríamos dado cuenta que efectivamente eran situaciones de discriminación, eran situaciones de desigualdad, y sobre todo en este contexto en el que vivimos, ¿no? Porque creo que la pandemia también ha desnudado un poco las falencias que teníamos como sociedad y que tenían también los estados, ¿no? En este contexto, ¿no?, de crisis sanitaria es donde se han profundizado las desigualdades. Las mujeres en sí mismos ya teníamos desventaja en esta sociedad solo por ser mujeres, y toda la discriminación que existe en este contexto, esta desigualdad se ha profundizado, pero no por igual, sino que en mujeres que son mucho más vulnerables justamente porque el sistema en sí mismo, ¿no?, ha generado condiciones de desigualdad. Y justamente el proyecto, ¿no?, que ha trabajado sede de Perú y sede de Bolivia se ha enfocado en mujeres que han sido más golpeadas por la crisis sanitaria, como son las mujeres indígenas, migrantes, como son las mujeres afrodescendientes y las mujeres trans. Justamente por eso es tan importante identificar cuál es la causa para poder generar algún tipo de solución. Muchas gracias, Melissa, muy importante, porque además abordas justamente esto, ¿no? Cómo el proyecto está buscando reconocer el origen de las violencias, cómo estas violencias pues están marcadas por justamente este sistema que lo permite, que es permisivo, y que lamentablemente pues nos está reportando que en época de pandemia se ha incrementado justamente por todos estos elementos que incluso tienen que ver con la restricción de salir, ¿no? El hecho de estar conviviendo con tu agresor en un mismo espacio ha develado que además el Estado no estaba preparado para esto. Querida Delia, en este sentido, ¿qué actitudes patriarcales podemos identificar en las instituciones públicas y privadas? Con respecto a esto, yo me ponía a pensar sobre todo en la justicia, donde hay que tomar en cuenta que lastimosamente se sigue beneficiando a los hombres, ¿no? Donde las mujeres violentadas son obligadas a no seguir con procesos, digamos, que por ahí se animaron con todo lo que costó, ¿no? El denunciar a los violentos, a los violadores. Incluso los feminicidas, ¿no?, gozan de total impunidad, porque son instituciones que deberían estar supuestamente al servicio de la justicia, pero eso no lo vemos en el caso de las mujeres y de las diversidades también, ¿no? Por otro lado, también veía a la policía, porque la policía es la primera que ni siquiera nos hace caso, no nos tira pelota, digamos, cuando queremos ir a hacer algún tipo de denuncia. Son los que nos terminan obligando a desistir de estas denuncias, ¿no? Porque ¿cómo te vas a alejar de tu marido? ¿Qué va a decir tu familia? O sea, es que viene de estas mismas instituciones, ¿no? Y donde las mujeres de alguna manera terminan retrocediendo
y bueno, se termina beneficiando al violento, ¿no? Al violentador. Otro espacio que yo veía también importante es el de los trabajos, ¿no? En el trabajo, lastimosamente, somos las mujeres las que terminamos cobrando menos que los varones, teniendo igual trabajo, ¿no? Después me ponía a pensar en los organismos gubernamentales, ¿no? Donde lastimosamente, donde de alguna manera algunas mujeres llegaron a ocupar ciertos espacios de poder, pero solo por compromiso, no porque realmente, digamos, se hayan llegado a ganar esos espacios. Ahí ya nos damos cuenta, ¿no? Desde qué manera están estructuradas también estos espacios de poder, donde supuestamente debería haber paridad, y no hay tal. Y simplemente ahí todavía se terminan cerrando entre lo que es el hombre y la mujer, no porque realmente, digamos, se esté tratando de avanzar con este proceso de despatriarcalización, digamos, del Estado. Hay muchos espacios en los que todavía hay que ir luchando, ¿no? Hay que ir viendo de qué manera se puede ir cambiando esta situación, tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Algo que también hemos abordado en los círculos de mujeres ha sido cómo en algún caso las religiones también han aportado su, lamentablemente, posición restrictiva, a veces fundamentalista, de lo que implica, por ejemplo, la estructura de la familia y cómo conservarla, sin tener en cuenta la importancia de abordar las violencias desde esta posibilidad de los derechos humanos, ¿no? Y qué importante ha sido escuchar tal vez algunas compañeras que lo han mencionado, ¿no? Que son lideresas religiosas progresistas, que plantean que más bien las religiones, los espacios espirituales deberían de más bien apoyar a las mujeres que toman la determinación de separarse de espacios violentos, ¿no? Melissa, si entendemos el patriarcado como un todo y la violencia machista como su brazo operador, ¿tiene el patriarcado un lado seductor para que este sistema arcaico siga vigente en nuestros días? Sí, sí, en el sentido, no sé si exactamente en esas palabras, pero creo que es importante seguir teniendo en cuenta, ¿no? La violencia machista es la expresión de este sistema patriarcal existente, ¿no? Es la expresión de la desigualdad que se ha impuesto a través de este sistema, ¿no? Es el instrumento que garantiza esa continuidad, ¿no? Y creo que es importante que cuando hablemos de violencia machista, ¿no? Señalar que es una violencia que se sostiene por otras formas de violencia, ¿no? La simbólica, la estructural, la material, ¿no? Y que es a través de estos tres ejes que permite un continuo, porque efectivamente, pues no, y parte importante de que se mantenga hasta el día de hoy, por más que sabemos que es un sistema bastante arcaico, es justamente porque coloca en esta posición de desigualdad de poder, ¿no? Estas relaciones de poder desiguales de hombres sobre mujeres, ¿no? Y efectivamente es muy difícil, ¿no? Que quienes se privilegian de este sistema, que quienes mantienen este status quo, ¿no? Lo cuestionen. Incluso para, o sea, nosotras como mujeres, uno diría que es más fácil cuestionarlo, pero en la práctica vemos que incluso para muchas mujeres es difícil evidenciar, no negar la existencia del machismo que existe, sino la idea del patriarcado. Creo que esa idea es mucho más difícil de aterrizar, de hacer ver, porque violencia machista hemos sufrido todas las mujeres. Sin embargo, es muy difícil cuestionar esta idea de manera cotidiana, de manera constante, porque como nacemos en una sociedad que nos inculca el machismo desde muy pequeñas, es parte también de nuestra socialización, y ese cuestionamiento debemos hacerlo constantemente, porque no es algo que entramos a los círculos, ¿no? De sororidad y estuvimos, ¿no? Presente en todos los espacios y ahora nunca más volvemos a ser machistas. Es una constante, es una lucha cotidiana, es un repensar necesario del día a día, y creo que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? La violencia machista afecta a las mujeres en todos los ámbitos, porque normaliza la violencia que existe contra nosotras, desde los micromachismos, que son expresiones que casi nadie percibe, ¿no? Empieza a través de estos micromachismos y puede escalar tanto hasta la forma más cruda de la violencia, que viene a ser el feminicidio. Y tenemos que entender esta violencia machista como este continuo, porque no es que el feminicidio y la violencia física, que de repente son las expresiones más evidentes, es el problema. El problema es la violencia machista en sí. Y tenemos que entenderla justamente con todo, desde el inicio hasta el final.
los estados están en la obligación de entenderla de esa manera, para que puedan generar políticas públicas, leyes que respondan a eso. Y nosotras, como parte de la sociedad, como parte de la ciudadanía, también debemos repensarnos en nuestras actitudes, ¿no? Y cuestionar también las actitudes de otras personas dentro de la familia, en los trabajos, ¿no? Porque como bien decía Delia, ¿no? Esta violencia pues la vemos tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Muchas gracias, Melissa, ¿no? Es como reconocer este incrustamiento que tenemos todas las personas, como bien tú lo decías, que hemos nacido en este sistema y que es muy difícil desnaturalizar todas estas formas que están interiorizadas, ¿no? Y que a veces incluso ni nos damos cuenta, y que es bueno poder analizarlo, darnos cuenta que a veces generamos incluso desde muchas de nosotros, estas acciones micromachistas, ¿no? Desde el tema de privilegiar en algunas cosas a hombres frente a mujeres, el tema de igual trabajo, pero no igual remuneración, esto que decía Delia, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, agradeciéndoles obviamente por este espacio compartido, esta pregunta se las planteo a ambas, a Delia y a Melissa. Voy a iniciar con Delia. ¿Qué acciones en nuestro cotidiano podemos realizar para desmontar o despatriarcalizar nuestras sociedades? Querida Delia. Creo que es importante tomar en cuenta lo que decía Melissa, ¿no? Sobre los micromachismos, que tenemos tan naturalizadas todavía a nosotras, ¿no? Que ya nos reconocemos inclusive como feministas y demás. Creo que estamos en un proceso de deconstrucción también nosotras, ¿no? Y que es también en ese proceso que nosotras ya vamos de alguna manera identificando, digamos, estos micromachismos, es en principio cambiar nosotras mismas, pero luego también trabajar, ¿no? En nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros hermanos, hermanas, padres, madres, digamos, ¿no? Como para empezar a identificar estos micromachismos que todavía nosotras lo vamos manteniendo y de construirlos de alguna manera, ¿no? En conjunto, pero lo mismo también tenemos que hacer con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Si bien es cierto, muchas de nosotras ya participamos de diferentes espacios feministas, digamos, creo que estos espacios son bastante importantes, ¿no? Porque de alguna manera ayudan a difundir de forma más masiva también, ¿no? Las denuncias, digamos, sobre las violencias, sobre los micromachismos y demás. Creo que todas estas cosas van a ayudar de alguna manera a que se pueda ir despatriarcalizando, ¿no? Lo que son nuestras sociedades, pero es de a poco, ¿no? Creo que todavía, insisto, nosotras como feministas, todavía tenemos metidas, porque nos han criado de esa manera, todavía tenemos naturalizados varios machismos, ¿no? Dentro de nosotras mismas. Entonces es de alguna manera, en principio, identificarlos, deconstruirlos y trabajarlos en común, con todos los espacios que podamos, ¿no? Por ahí es mucho más complicado, digamos, trabajarlo y hablarlo con personas adultas, pero hay que hacer el intento, hay que hacer todo el esfuerzo, hay que aprovechar todos los espacios y herramientas que tengamos ahora que están las redes sociales, que nos dan esa posibilidad, ¿no? Ya que con la pandemia no podemos salir a las calles como lo solíamos hacer antes, pero buscarle la vuelta, buscarle los espacios donde podamos ir y hablar sobre estos temas. Creo que nuestras mujeres, por lo menos en nuestras sociedades, acá en el Alto, también he visto mucho de que ahora nuestras mujeres están al pendiente, ¿no? Están buscando espacios como estos, no precisamente, digamos, para ser feministas, pero para empezar a lograr ciertos cambios en sus vidas, porque también somos, pues, el grueso de nosotras víctimas, ¿no? De diferentes tipos de violencias y que de alguna manera los estamos identificando y estamos tratando de romper con los mismos. Por eso creo que es importante seguirnos organizando, ya seamos en espacios feministas o simplemente de mujeres o de las diversidades, pero hay que hacer todo el esfuerzo como para ir rompiendo con todas estas taras que todavía tenemos en nuestras cabezas y como sociedad. Muchas gracias, Delia. Querida Melissa. Muy de acuerdo con Delia, creo que este es el momento que vivimos de crisis sanitaria, hecho más visible los lazos de sororidad que existen entre las mujeres. Creo que este es el momento, bueno, siempre es el momento, ¿no? De extender un brazo a otra compañera, a otra hermana, a la vecina, ¿no? Porque no sabemos, lamentablemente la violencia se presenta sobre todo en el ámbito privado y muchas veces no sabemos quién lo puede estar sufriendo. Entonces creo que este momento es el adecuado, es el necesario, ¿no? Es que nos exige el contexto, ¿no? Generar redes más locales de soporte, de apoyo, para poder apoyarnos entre todas, ¿no? Porque creo que somos más propensas a ser más empáticas con mujeres que han sufrido
violencia, porque en realidad todas las mujeres hemos sufrido violencia en algún momento de nuestras vidas, lamentablemente, ¿no? Y creo que es importante, ¿no?, comenzar a tener más presente a las mujeres trans, ¿no? Las mujeres trans también son mujeres, y hablo ya un poco más del caso peruano, ¿no? Las mujeres trans deben ser consideradas dentro de las normativas y políticas que tenemos de protección de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, es necesario que empecemos a considerarlas parte también, siempre que estemos hablando de violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia que sufren ellas es una violencia mucho más cruel, en el sentido de que son más propensas a sufrir un transfeminicidio solamente por ser mujeres trans, ¿no? Hay una interrelación, ¿no?, entre la transfobia que existe hacia ellas y la discriminación por ser mujer. Entonces creo que es importante también señalarlo, visibilizarlo, ¿no? Y de repente tomarme unos minutos para hablarle también a quienes nos escuchan, que tal vez puedan profesar algún credo, ¿no?, o religión, ¿no? Nosotras como mujeres católicas, como mujeres creyentes, consideramos que el mensaje más importante que se brinda siempre va a ser, ¿no?, el amor al prójimo, el amor a la prójima, ¿no? Y que el discurso desde la iglesia, no desde la iglesia, desde el púlpito, sino el mensaje real es justamente el de ayuda y el de amor, y eso tiene que evidenciarse también en nuestros actos, ¿no? Muchas gracias, Melissa. Realmente importante también lo que acotabas a Delia, y por sobre todo, ¿no?, este encuadre de cómo desde Católicas por el Derecho a Decidir, a partir de esta iniciativa Spotlight, ¿no?, frente a la violencia machista, sororidad feminista, esta red solidaria binacional de mujeres en tiempos de crisis sanitaria, ha abordado todo esto y ha generado ciertos resultados. En el caso de Perú, con mujeres trans; en el caso de Bolivia, con mujeres afro, indígena, migrantes y también trans. Muchas gracias a ambas por haber compartido este espacio. Y bueno, quiero despedir a Delia Colque Quilca. Ella es una mujer migrante, como lo había dicho, boliviana, de ascendencia indígena. Delia, muchas gracias por estar acá, tú como integrante de Ni Una Migrante Menos, también en tus esfuerzos, ¿no?, como activista y también como una mujer que expresa su sororidad a partir de estas luchas. Muchas gracias, querida Delia. Muchas gracias a ti, Silvia, a Católicas por el Derecho a Decidir, a Melissa, a todas y todos y todes que estamos en este proceso, ¿no?, de poder formarnos y ver de qué manera pues destruir con todo lo que es el sistema patriarcal y machista, ¿no?, que es todo un desafío, pero creo que el movimiento está creciendo de gran manera acá en Bolivia y hay que aprovecharlo de alguna manera para seguir, digamos, ganando derechos para nosotras, para las mujeres y para las diversidades. Gracias, Delia. Melissa, agradecerte también aquí tu participación. Melissa Sánchez Esteban es responsable de incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir Perú, una activista que nos expresa a partir justamente de este cotidiano, de ser parte también de esta organización, pues ese trabajo constante por las mujeres. Querida Melissa, tu despedida. Gracias a ti, Silvia, gracias a Delia también por compartir este espacio bastante enriquecedor con nosotras, ¿no?, por haber sido también parte de los círculos de sororidad. Que sigamos juntas en este camino largo de resistencia también, aquí desde Perú, en medio de nuestro contexto incierto a nivel político, ¿no? Nosotras como Católicas por el Derecho a Decidir Perú, como mujeres creyentes y feministas, estamos resistiendo, ¿no?, y continuamos trabajando para poder seguir cuestionando al patriarcado, ¿no?, y rechazando la violencia machista que existe en el país. Gracias a ambas. Cerramos este espacio, ¿no?, a partir de este compartir entre mujeres. Muchas gracias. Para hablar de violencia debemos de tener un examen grande de conciencia de toda una maquinaria montada por muchos años, estructurada. Este no es un problema de mujeres exclusivo, del problema somos todos parte, mis amigos. Mujeres más de la mitad del planeta, la neta. Entonces, porque aquí no se nos respeta, despierta.
El patriarcado es el gran tirano del capital, su gran aliado, queriendo controlar mi vida, mi cuerpo, mi sexualidad, con normas desde la moral. Si las mujeres con la vida tenemos una conexión fuerte y natural. Voces levantadas, voces indignadas, aquí están las voces de mujeres golpeadas, muertas y enterradas. Somos voces indignadas. Acabamos de escuchar a Nina Uma, cantautora boliviana con la canción Voces. Soy Violeta Tamayo, militante de la agrupación de mujeres feministas socialista Pan y Rosas y consultora en Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Cómo podemos diferenciar el machismo y el patriarcado? El patriarcado es el sistema de dominación más antiguo, basado en el poder masculino y sometimiento sobre las mujeres, haciendo de las diferencias entre nosotras y los hombres una jerarquía y generando con esto opresión para unas y privilegios para los otros. Es importante no perder de vista esto precisamente, que el patriarcado es una construcción social, es decir, no es algo natural que ha existido desde siempre y que por eso tiene que quedarse de esa forma, ¿no? El machismo, por su parte, son las actitudes concretas, el comportamiento de los individuos o de un grupo social. Entonces, podemos decir que una sociedad puede estar compuesta por individuos más o menos machistas, o que al menos intentan ser lo menos machistas posibles, por decirlo así. Pero no por ello, la sociedad de conjunto deja de responder a un sistema patriarcal. Su funcionamiento, sus instituciones, sus valores predominantes. Entonces, esa es la diferencia. Círculos de mujeres frente a la violencia machista. Sororidad feminista. En este episodio de Círculos de Mujeres, hablamos del feminismo frente al patriarcado que genera violencia machista. Las invitadas hablaron de varios temas importantes y también aquellas actitudes machistas que podemos escuchar en nuestro cotidiano. Como por ejemplo, es común escuchar decir que a los hombres también nos matan o a los hombres también nos violentan, en descalificación de la violencia estructural contra las mujeres. No es negar la realidad de violencia que pueden vivir algunos hombres, sino cuestionar su no darse cuenta que el patriarcado también los violenta a ellos. Así es, Roberto. Y con esas reflexiones cerramos el episodio de hoy. Te quiero agradecer a ti que nos escuchaste y recordarte que los episodios de Círculos de Mujeres están disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y en el canal de YouTube de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y de Católicas por el Derecho a Decidir Perú. Círculos de mujeres. Círculos de mujeres. Frente a la violencia machista. Sororidad feminista. Red Solidaria Binacional de Mujeres en Tiempos de Crisis Sanitaria. Los contenidos del presente podcast son responsabilidad exclusiva de Católicas por el Derecho a Decidir y no necesariamente refleja los puntos de vista de ONU Mujeres.